Bienvenidos al Chile Nadie les preguntó, morros de la 257, el programa tipo podcast en el cual se hablará de distintos puntos de la intervención española. Mis compañeros y yo hicimos una investigación donde se tocarán los siguientes puntos: causas, consecuencias y algunos personajes, hechos importantes durante el suceso, así como el desarrollo y la finalización de la intervención. Esperemos les sea relevante y disfruten el podcast. Primero que nada tocaremos lo más importante, la causa de la intervención, la cual provocó una lucha otra vez entre México y España. Sabiendo que tuvimos una etapa donde estuvimos bajo sus normas de los mismos, y aquí pues tenemos un resumen de lo cual fue que inició todo este conflicto entre nuestro país y España, uno de los países los cuales pues principalmente fueron los que hicieron la primera expedición en México, así como la conquista, la cual fue como una especie de intento de reconquista. Causas de la intervención española. Coahuila facilitó la entrada de los extranjeros al vender territorios a bajos precios. Se les permitió la entrada haciendo uso del permiso otorgado por el virrey de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, a Moisés Agustín, del cual hizo uso de su hijo Esteban Agustín a la muerte de su padre. Para 1832, la población en ese estado alcanzaba aproximadamente 24.700 habitantes, de los cuales 3.400 eran individuos de origen mexicano. ¿Sabían que las consecuencias de la intervención española fueron que su derrota militar fue absoluta? Padeció la primera ocupación de su capital y perdió aproximadamente la mitad de su territorio original. México se negó a reconocer su derrota, por lo que Estados Unidos decidió enviar una expedición militar para conquistar la capital mexicana y poner fin así a la guerra. Debido a la política expansionista de España en el pretexto de la expulsión de los españoles de México en 1827, Fernando VII promovió una expedición de reconquista. El militar Isidro Barradas, a cargo de la intervención, confrontó en 1829 el conflicto más serio, así como también con México. A pesar de que México tuvo su independencia en 1821, España aún así quiso volver a poner las narices donde no. Nunca reconoció a México como un país independiente hasta 1836, cuando se firmó un tratado de paz y amistad entre ambas naciones. Pero enfocándonos en 1829, Isidro Barradas fue quien procedió a la expedición, saliendo de Cuba a Tampico para recuperar su Nueva España, entre comillas, ¿no? Pero para no hacerla tan a la larga, fueron derrotados por Antonio López de Santa Anna el 11 de septiembre de 1829. Por último, ante la coyuntura internacional de 1830, México terminaría por abandonar sus planes de ayudar a independizar Cuba. En 1829 la batalla de Tampico fue la más decisiva, ya que fue el mayor combate, pero la victoria fue para México. Hubo 127 muertos y 207 heridos en el bando mexicano. En el bando español hubo más de 100 muertos y 100 heridos. El plan de este era tomar el puerto de Tampico para que mucho más adelante los soldados españoles pudieran desembarcar ahí. Santa Anna fue encargado de dirigir las tropas mexicanas, sumando un total de 1,000 soldados y 500 dragones mexicanos. Por suerte de los mexicanos, también se ocasionó un brote de fiebre amarilla, ocasionando pérdidas en el ejército español. Algunos de los personajes que estuvieron durante la intervención española fueron Agustín de Iturbide, representante de México; Juan O'Donoghue, representante de España; San Juan de Ulúa; Manuel Rincón, como gobernante de Veracruz; Santa Anna, Francisco; Lemún, como jefe de la fortaleza; el Ministerio de las Relaciones Exteriores de México; Lucas Alamán; David Potter, Vicente Guerrero; San Luis Potosí y Velázquez. El triunfo de 1829 fue uno de los grandes logros de Santa Anna durante la primera mitad del siglo XIX. Este hecho de armas fue una de las banderas que le ayudó a alcanzar la presidencia y
mantener la lealtad de los pobladores de Veracruz. Pero la derrota de los españoles fue algo más que un triunfo de un solo hombre. En aquel momento se probó que la noble nación mexicana estaba dispuesta a defender la libertad de cualquier precio. Por un breve lapso, la mayor parte de los estados que conformaban la República Mexicana estaban dispuestas a participar en el esfuerzo de guerra, al final, durante un buen tiempo. Las del 11 de septiembre figuraron entre las fiestas cívicas más importantes del año. Es de reflexionar que un día de unidad y patriotismo haya pasado al olvido, no solo por los errores de Santa Anna, en su último periodo como presidente de la década de los 1850, sino por la propia historiografía que se volvió el arquetipo del traidor y, con ello, buscó ocultar sus victorias, minimizando su importancia histórica. Los habitantes del pueblo viejo, Tampico y Altamira no deberían de olvidar que en sus tierras se libraron los últimos combates por defender la independencia ante las pretensiones de reconquista española. El resto de los connacionales deberíamos de recordar en esa zona la libertad que se defendió con fuego, metralla y sangre.